En el último video introduje la noción de transformación y cómo podríamos pensarlo cuando tenemos funciones, ¿verdad? Simplemente las pensamos como puntos que se mueven de un espacio en otro. Y aquí quiero mostrarte un ejemplo de cómo se ve, digamos, cuando el espacio de entrada es de dos dimensiones. Así que, por ejemplo, aquí tenemos el espacio de entradas. Y aquí tenemos el espacio de entradas, que simplemente es una copia del plano XY, ¿verdad? Y el espacio de salida también es de dos dimensiones, así que el espacio de salidas en este caso es un plano de dos dimensiones. Aquí está el espacio de salidas, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer, digamos, es correr una animación, es un ejemplo de una de estas transformaciones, y después vamos a entrar en más detalles de, digamos, la función que hay detrás de esta animación, para que podamos entender muy bien la transformación como un todo, ¿verdad? Así que así es como se ve la animación. Aquí vemos hacia dónde se está dirigiendo. Vemos que es bastante complicado. Hay un montón de puntos que se están moviendo, un montón de cosas distintas están ocurriendo aquí. Y lo que es muy común en este tipo de situaciones es que cuando estamos pensando en movernos de dos dimensiones a dos dimensiones, en realidad lo podríamos pensar en el mismo espacio, en el plano XY. Es decir, vemos una copia de ese plano que se mueve en sí mismo, es decir, vemos el espacio de entrada y salida al mismo tiempo. Y por cierto, cuando digo vemos, no me refiero a que siempre vamos a tener una animación como esta. En realidad, cuando hablo de transformaciones, digamos, es una idea vaga que tengo en mi mente en algún lado, pero al menos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo con esta función. Y voy a hablar de esto más adelante, pero ahora vamos a ver qué función es la que estamos viendo aquí. Así que la función que le dije a la computadora que anime aquí es una función f que depende de dos variables x y esta función es x cuadrada. Voy a hacer mejor esto. Será x cuadrada más y cuadrada. Esta es, digamos, la componente x de nuestro vector y la componente y será x cuadrada menos y cuadrada. Así que solo para ayudarnos, digamos, a ir entendiendo esta función, vamos a tomar un punto relativamente simple. Así que, digamos, por ejemplo, tomemos el origen. Tomemos el origen y veamos dónde, o más bien cuál será el vector salida del origen. Es decir, veamos quién es la imagen de 0, 0, ¿verdad? Entonces, cuando x y y son ceros, x cuadrada más y cuadrada se hace 0 y x cuadrada menos y cuadrada es 0 también, ¿verdad? Ambos son ceros. Es decir, si vemos la animación, lo que significa es que este punto se mantiene fijo con la transformación. Es como si mantuvieras tu pulgar apretándolo y realmente no le estaría pasando nada. De hecho, por eso es que a este punto le llamamos un punto fijo de la función. Así que este tipo de terminología en realidad no tiene sentido a menos de que pensemos a la función como una transformación. Así que fijémonos en otro ejemplo aquí, pensemos en otro punto. Así que tomemos, digamos, el punto 1,1. Tomemos el punto 1 y evaluemos la función en este punto. Así que fijémonos por ahora solo en las salidas, ¿ok? Solo en el espacio de salidas. Aquí se encuentra el 1,1 y nos preguntamos hacia dónde se va a mover. Así que cuando sustituimos esto en nuestra función, tendremos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y en la segunda componente tendremos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces tendremos en la primera componente 1 más 1, que es 2. Y en la segunda componente tendremos 1 menos 1, que es 0. Muy bien. Esto significa que podríamos esperar que este punto se mueva hacia el 2,0 de alguna forma. Así que si nos fijamos de nuevo en la transformación, podemos esperar que este punto se mueva justo por acá. Y nuevamente puede ser difícil de seguir porque hay un montón de cosas que se están moviendo, pero si somos cuidadosos a la hora de observar, este punto veremos que cae justo donde habíamos dicho. Y en principio podríamos hacer esto para cualquier punto y tratar de entender cómo es que se mueve de un lugar a otro. Y tú podrías preguntar, oye, pero ¿cuál es el punto de todo esto si tenemos otras formas de visualizar funciones que quizás son más precisas y, para ser honestos, menos confusas? Por ejemplo, los campos vectoriales son muy buenas formas para este tipo de funciones, ¿verdad? Quizás las gráficas serían mejores para las funciones con una entrada y una salida de una o dos dimensiones. ¿Y por qué pensar en términos de transformaciones? Y la razón principal es conceptual.
no es como que siempre tengamos una animación, digamos, enfrente y no vamos a poder hacer siempre a mano, digamos, no vamos a poder evaluar un montón de puntos y pensar cómo es que se mueven. Pero hay un montón de distintos conceptos en matemáticas, digamos, con funciones en particular, que cuando los entendemos en términos de una transformación, nos da un mayor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Cosas como, por ejemplo, derivadas o las variaciones de las derivadas que vamos a aprender en este mismo curso, hay muchas formas de entenderlas. Y en términos de, por ejemplo, comprimir o expandir el espacio y cosas de ese estilo, y que no siempre tienen una buena analogía con, digamos, las gráficas o los campos vectoriales. Así que al menos le da más sabor a nuestro entendimiento de las funciones. También las transformaciones son una parte súper importante del álgebra lineal y llegará un punto en donde estarás aprendiendo la conexión entre el álgebra lineal y el cálculo de varias variables. Y si tienes una buena, digamos, un buen concepto de las transformaciones, tanto en el contexto de álgebra lineal como en el contexto de cálculo, estarás mejor posicionado para entender la conexión entre estos dos campos.